de la cosmogonía a la cosmología para el lunes que viene, que todavía no es, que es el fin de semana largo, Pancho. Sí, entonces el lunes no tenemos clases. Pero el lunes que viene es 4 de octubre, creo, sería el otro. El otro, tenés razón, tenés Es en 2 razón, semanas. tenés razón. Sí, Estefanía, llegó muy bien tu parcial, Estefanía, Ah, bueno, ya, mírate. ya que abriste la cámara. Muy bien. Dale. Tenemos entonces que trabajar hoy más que nada en la cosmogonía, que es un sistema, el relato cosmogónico y el relato cosmológico se van a diferenciar en una serie de características que vamos a empezar a trabajar. En primer lugar, se trata de dos esquemas mentales, el pensamiento mítico y el pensamiento lógico-racional. Estoy aludiendo a la cosmogonía como el pensamiento mítico y estoy aludiendo a la cosmología como el pensamiento lógico-racional. Lo primero que me gustaría es que pensemos cuál es el fundamento último que explica lo real en el marco de la cosmogonía y cuál es el elemento último que explica lo real en el marco de la cosmología. En un caso, en el primer caso, en el caso de la cosmogonía, es la divinidad. Son los dioses el elemento último que explica por qué el mundo es como es. La palabra cosmogonía quiere decir Perdón, profe. precisa. Sí, Joaquina. Sí, elemento último vendría a ser la razón que explica. Sí, el elemento Genial, último es gracias. la razón que explica. Sí, querida, el fundamento último que explica. Entonces, decía que cosmogonía significa nacimiento del cosmos, nacimiento del orden, entendiendo el cosmos como el orden o el universo. Vale decir, en el marco de un pensamiento cosmogónico, hay también pregunta por cómo se ha originado el universo, cuál es el nacimiento del universo y quiénes han ordenado el universo tal cual el hombre lo percibe. Y esa razón explicativa, ese elemento último, es la divinidad. Lo que, vamos a ver si podemos escribir en el chat, invitar a todos, si estamos trabajando entonces el pasaje de la cosmogonía a la cosmología y, como podemos ver, en las dos palabras aparece la palabra cosmos, que es universo, que es orden. En el primer caso, en el caso de las cosmogonías, la explicación está dada por los dioses. Y en el caso de la cosmología, que es lo que vamos a ver a partir del encuentro próximo, la explicación última de lo real descansa en la razón. Ya no son los dioses, sino la razón la que explica el origen del cosmos. Se produce entonces lo que llamamos un proceso de secularización y entendemos por proceso de secularización
lo anotamos para que vayan teniendo la guía de la clase. Un proceso de secularización es un proceso de progresivo alejamiento del elemento mágico religioso, del pensamiento mágico religioso. Otra de las características que se da en el pensamiento mítico o en este pensamiento mágico religioso al que estoy aludiendo es que el relato cosmogónico se da a través de la poesía, de una poesía sapiencial, y esto significa de una poesía emparentada con la sabiduría. Los mitos se narran precisamente en este lenguaje poético, y esta poesía sapiencial emparentada con la sabiduría es una especie de filosofía popular, tal como la llama Yerné, filosofía popular, que da cuenta precisamente del origen del cosmos, del nacimiento del cosmos. Ahora bien, en todo pensamiento mítico o pensamiento mágico religioso o pensamiento cosmogónico, que es al que me estoy refiriendo, encontramos dos planos de lo real: los dioses por una parte y los hombres por la otra. Encontramos lo que podemos llamar dos mundos o dos razas impermeables, un momentito que me falta una letra, que escribo muy mal con esto, dos mundos o dos razas impermeables, esto es, que no se tocan. Una raza es la que corresponde a Tatheoi, esto es la divinidad. Los Athanatoi, y Athanatoi es inmortales, porque los dioses son inmortales. Y la segunda raza o mundo, la inferior, es la raza de los hombres mortales. De modo tal que tenemos dos planos, un plano de seres excepcionales, que son los dioses a quienes la muerte no roza, por eso son los inmortales, y un plano de hombres mortales a quienes la muerte sí roza, y por eso Yerné, que es el texto que estoy comentando, alude a que el hombre tiene un doble límite. Por un lado, la muerte, esa barrera más allá de la cual nadie puede ir, y los propios dioses. Entonces vamos a ver en qué sentido los dioses constituyen también un límite para los hombres. Entonces vamos a nuestros escritos y ponemos que el hombre es doblemente
limitado por un lado la muerte y por otro lado los propios dioses. Ahora, ¿por qué decimos que los propios dioses constituyen un límite para los hombres? Porque de los dioses se obtienen dos cosas que los hombres no podrían darse a sí mismos. Por un lado, la idea de cosmos, esto es, la idea de orden, la idea de universo, y por otro lado, la idea de dique, y dique es la justicia divina. Por lo tanto, allí está, en el marco del pensamiento mítico, que es el que estamos transitando hoy, el doble límite que el hombre tiene, la muerte, y por eso estamos en presencia de los varones mortales o de los hombres mortales, y los dioses, porque de ellos se obtiene la idea de un universo ordenado y la idea de justicia que depende enteramente del más allá, que depende enteramente de los dioses. Ahora bien, entre estos dos planos, el plano humano y el plano divino, se encuentra un plano intermedio, entre esos dos planos. Ese plano intermedio actúa como una forma de mediador, es un plano mediador entre ambos planos, con lo cual tendríamos los dioses por un lado, los hombres por otro, y en el medio una zona intermedia donde se encuentran los llamados seres excepcionales, como son, por ejemplo, el poeta inspirado, momentito que escribí sin... Vamos a hablar del poeta inspirado o poeta vidente, que es un sujeto tocado por la divinidad. Los dioses se instalan en él, lo poseen de alguna manera, y entonces esos poetas son los encargados de narrar el mito teogónico y el mito cosmogónico. Vale decir, un poeta inspirado, en tanto ser excepcional, es un poeta vidente, repito, un poeta vidente, y es el encargado de narrar la teogonía y narrar la cosmogonía. Bien, narrar una teogonía, ¿se va siguiendo la clase sin problema? Perfecto. Perdón, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Sí, el poeta Joaquina. inspirado y el poeta vidente serían dos tipos diferentes de No, poetas, ¿o es es el lo mismo? mismo, muñeca. Genial, Es lo gracias. mismo.
es lo mismo. Narrar la teogonía es narrar el largo linaje de los dioses, es narrar la genealogía de los dioses, es narrar el árbol genealógico de cómo los dioses fueron apareciendo, cómo repartieron sus funciones, sus rangos, sus poderes, hasta culminar con el reinado de Zeus, que es el más importante de los dioses griegos. Narrar la cosmogonía es narrar el origen del cosmos. Entonces, podemos entender el relato cosmogónico, la segunda función, narrar la cosmogonía, desde una doble perspectiva. En primer lugar, el poeta canta, el poeta narra los cuatro primerísimos, esto es, los cuatro primeros elementos a partir de los cuales todo lo demás se da. Entonces, por un lado, vamos a seguir escribiendo, la teogonía, repetimos, volvemos atrás, implica la genealogía de los dioses. Y ya sabemos qué significa genealogía en el sentido de las familias divinas. Y ahora vamos a cosmogonía y entonces hablamos de dos perspectivas diferentes de la cosmogonía. En primer lugar, hablamos de los cuatro primerísimos, esto es, los cuatro primeros elementos por los cuales se inicia el cosmos. En este caso, las musas representan a los dioses porque Sí, son querida, las musas son las que inspiran precisamente al poeta. Son fuerzas. ¿Cómo, querida? Que son las cuales lo inspiran a Hesíodo en el caso de la teogonía. Exactamente. Hay un texto mío, ¿no es cierto? Hay un texto mío, Pancho, de este tema colgado. Sí, hay uno. Sí, hay uno que se llama Pasaje del mito al logos, creo. Sí, ese. Bueno, macanudo. Profe, ¿cuál? Bueno, cómo no, querido, por favor. ¿Cuáles son los cuatro primeros elementos? Muy bien, los cuatro primeros elementos son el caos, Gea, que es la tierra, Tártaro, que es la prolongación subterránea de la tierra, y Eros, el amor primordial, la fuerza primordial que une elementos. Entonces, ahí tenemos una primera perspectiva de lo que es la cosmogonía. La segunda, ahora voy a volver sobre los elementos, la segunda perspectiva es narrar la titanomaquia y la tifonomaquia
Y esto significa la titanomaquia y la tifonomaquia son las luchas que sostiene Zeus contra las fuerzas acósmicas, vale decir, las fuerzas que propugnan por el caos, por el desorden, por una vuelta a la indefinición originaria. Y esas fuerzas adversas son los titanes y Tifón. Lo que quiero que vean no es un proceso anecdótico, sino cómo se van dando los juegos de poder dentro del mundo mítico. El poder que tiene el poeta al poder narrar estos mitos y el poder que se juega al interior de los propios dioses. Cuando el poeta, ese ser excepcional, tocado por las musas, tocado por los dioses, narra la teogonía, vuelvo a la teogonía, narra el mito de aparición. ¿Por qué? Porque narra precisamente cómo van apareciendo los dioses en el marco de lo que podríamos considerar un dispositivo amoroso, un dispositivo matrimonial, porque se da a través de uniones sexuadas y así se va explicando el linaje. Cuando el poeta narra la cosmogonía, en el segundo sentido en que lo he explicado, narra el mito de soberanía, porque en última instancia lo que está narrando es cómo Zeus, mito de soberanía, cómo Zeus ha llegado a ser el soberano. Narra la dramática divina, la acción divina, las luchas divinas, para que Zeus se convierta en el soberano. No solamente se convierta en el soberano, sino que Zeus se convierte en el garante de la justicia. Bien, esto es lo que corresponde a una estructura de pensamiento mítico. Quiero que abran los micrófonos para saber si se ha entendido, si debo reforzar alguna de las explicaciones que di hasta ahora, porque vamos a tener, repito, un único bloque por la cantidad de trabajos que tengo que bajar. Yo lo entendí perfecto. Sí. Leonel entendió perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Yo también, profe. Bien. Sí, se entendió re bien, profe. Sí, profe, bien. Bien. Muy bien. Bueno, volvemos a repetir, no a repetir, a retomar la cosmogonía en primer lugar, en la primera experiencia o en la primera perspectiva, y entonces hablo en los minutos que me quedan de los 4 primerísimos. El caos no es un estado de desorden, sino un estado de indefinición. Caos
es la abertura primordial, la abertura originaria. La palabra viene, deriva de una palabra jasco, que quiere decir bostezar, abrir la boca, abrir los labios, precisamente esa hendidura que queda. Esto me tienen que mirar. Ese abismo, ese hueco originario es el caos. A esto se opone, a esta indefinición, se opone la definición de Gea, la tierra, que es el espacio firme y seguro donde habitan todos los inmortales. Gea, la tierra, además, constituye un punto de superficie, de modo tal que tenemos un arriba y un abajo de Gea, un plano visible, que es lo que se asienta sobre Gea, por ejemplo, las montañas, por ejemplo, los ríos, y un espacio invisible e inferior, que es precisamente su prolongación hacia abajo, que es el Tártaro. Donde es el inframundo, donde van a parar los vencidos, precisamente. Los confines de la tierra subterráneos. Y finalmente, el cuarto elemento es Eros, que hay que entenderlo como una fuerza de atracción, que hay que entenderlo como una fuerza que une elementos. Digamos que la teogonía, el linaje divino, se entiende precisamente a partir de Eros, que opera como una fuerza de conexión entre los elementos. Fulano se unió con Mengano y de esa unión nacieron este, y así sucesivamente el gran árbol genealógico. Entonces, que quede claro que tenemos dos perspectivas del relato cosmogónico. Los cuatro primeros elementos como condición de posibilidad del ser, los cuatro primeros elementos como condición de posibilidad de todo lo que va a advenir, a nacer, a partir de ellos o mediante ellos, en el caso de Eros, y una segunda dimensión agonística, la cosmogonía, lo ponemos, la cosmogonía como el relato de la dramática divina, y tomamos dramática en el sentido de drama, y drama es acción. La cosmogonía como el relato de la dramática divina y del agonismo divino, y este agonismo divino tiene que ver con el combate de los dioses. La titanomaquia y la tifonomaquia son dos instancias de combate, y la palabra agón significa precisamente combate. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Voy a tratar, Estefanía, ¿tenés Sí, profe. alguna?
Sí, Sí, quería querida. preguntarte por lo que dijiste, la gramática divina. Bueno, estoy tomando dramática en el sentido de drama, y drama en griego quiere decir acción. Drama no es tal como entendemos nosotros el drama, sino la acción. Por eso hablamos de dramática divina. Genial, Es la gracias. acción de los dioses. Bueno, voy a tratar, escúchenme, voy a tratar de tener corregidos esta semana los parciales. Los voy a subir al aula virtual en la forma de un archivo de Word, que es la única forma que sabría subirlo. Y se los voy a mandar a Pancho para que Pancho lo publique en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de YouTube, no sé exactamente si está bien dicho lo que digo. Bien, el que no se presenta a este parcial, la fecha de recuperatorio es el 11 de octubre. Vale decir, hasta el 11 de octubre tienen fecha para enviar este primer parcial. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, tenemos menos de un minuto. Les dejo un beso muy grande y me pongo a trabajar en sus propios parciales. Dale, profe, gracias. Muchos profe, cariños. Hasta la Gracias, profe. semana que viene. Hasta el Nos lunes vemos. que viene. Hasta el lunes. Lean, por favor, lo que hay que leer es los jónicos, lo que corresponde a los jónicos, que será el proceso de secularización, la cosmología. Chau, queridos. Gracias. Gracias.